Hay una fecha, hay un nombre y hay una visión que fue despreciada durante décadas, hasta ahora. Porque este año, sí, en 2025, algunos fragmentos de una antigua profecía comenzaron a cumplirse de forma inquietante. No lo viste en los noticieros. Nadie lo dijo desde el púlpito. Pero ciertos símbolos, cifras y eventos están encajando como piezas de un rompecabezas que anuncia algo aterrador. Un punto de no retorno para el mundo que conocemos. En los próximos minutos vas a descubrir por qué esta visión, escrita hace más de medio siglo por un hombre aparentemente anónimo, fue ignorada, censurada, y por qué ahora hasta gobiernos y analistas discretamente están tomando nota. Porque lo que ese profeta describió no fue solo una guerra ni un desastre natural, sino un colapso espiritual global. Al ver este video entenderás qué signos ya se están cumpliendo en 2025 según esta profecía, qué pasará después según la propia visión del profeta y sobre todo, cuál es la única advertencia que dejó para quienes aún puedan escuchar. Este mensaje no es para todos, pero si has llegado hasta aquí quizá no sea casualidad. Suscríbete ahora y activa la campanita. Recibirás cada nueva revelación espiritual en el momento justo. Porque si estás despierto, entonces eres de los pocos que aún pueden prepararse. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita para no perder lo que viene. Hay algo extraño en 2025. Lo sientes en el ambiente. No es solo la economía tambaleándose, ni los conflictos que se multiplican en silencio, ni siquiera las nuevas emergencias globales que aparecen cada mes. Es otra cosa, algo más profundo, algo espiritual. ¿Te has dado cuenta de que la humanidad está reaccionando como si supiera inconscientemente que algo se acerca? La ansiedad colectiva, la desconfianza hacia todo, la aceleración de los eventos. Es como si las piezas del tablero estuvieran siendo movidas desde una dimensión invisible. Y cuando uno observa más de cerca, lo que antes parecía caos, empieza a mostrar un patrón. Ese patrón ya había sido descrito. El profeta del que hablaremos lo vio con detalle. Anunció disturbios sociales masivos, pero no como causa, sino como consecuencia. Dijo que la humanidad entraría en un tiempo de confusión total, donde incluso los creyentes perderían el rumbo. Y que en medio de esa oscuridad surgiría una figura, aparentemente buena, que ofrecería una solución, una paz falsa, una promesa envenenada. Pero eso no es lo más alarmante. Lo realmente perturbador es que el año 2025 marcaba el inicio visible de esta etapa. El momento en el que todo comenzaría sin que nadie lo notara. ¿Has sentido últimamente que todo se está acelerando? No estás solo. Y puede que no sea solo intuición. Porque enseguida vamos a descifrar el primer gran símbolo revelado por este profeta. Uno que está apareciendo en sueños, en números, en eventos y hasta en discursos oficiales. No te muevas. Lo que viene ahora puede cambiar cómo ves todo lo que ocurre. Fue descrito con palabras simples pero cargadas de peso profético. Cuando el número de la serpiente se repita en las torres del poder, sabrás que el comienzo ha llegado. Esa fue una de las frases centrales de la visión. En su momento, muchos pensaron que era una metáfora sin sentido. Pero ahora, en 2025, varios analistas bíblicos están empezando a mirar esa frase con otros ojos. Porque lo que parecía simbólico empieza a materializarse. El número de la serpiente aparece citado con diferentes variantes, pero todos coinciden en lo mismo. Se refiere a la cifra 6, repetida 3 veces. No es la primera vez que escuchamos ese número, pero lo que ha ocurrido en los últimos meses es particularmente inquietante. ¿Sabías que varias reuniones clave de poder político y económico este año han coincidido exactamente en fechas marcadas con ese número? ¿Que el último gran tratado internacional fue firmado a las 6:06 p.m. en la sala número 6, según registros públicos? Y que en varios discursos, incluso de líderes aparentemente neutrales, se ha repetido una frase extraña.
¿La paz vendrá en 3 pasos? Este tipo de coincidencias sería irrelevante si no estuviera exactamente descrito en el cuaderno donde aquel vidente escribió sus visiones, el mismo que anunció también que, tras la aparición de ese número, vendría un despertar masivo de confusión, donde incluso muchos fieles creerían estar haciendo el bien mientras servían a otra causa. Ahora, por fin, estamos listos para revelar el origen de esta profecía, el nombre del hombre que la vio todo, mucho antes de que tú y yo naciéramos, y que dejó una advertencia final para este año. Su nombre era Alois Irlmayer, un hombre sencillo, alemán, nacido en 1894. No era teólogo ni político, ni mucho menos una figura religiosa reconocida. Era un zahorí, un hombre de campo, sin estudios formales. Y sin embargo, vio más allá que muchos doctores en teología. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irlmayer comenzó a ser conocido por su extraña capacidad para predecir eventos antes de que ocurrieran. Ayudó a encontrar desaparecidos, alertó sobre bombardeos y predijo la caída de Berlín con semanas de antelación. Pero fue en los últimos años de su vida cuando dejó escrita su visión más escalofriante. Según Irlmayer, vería venir una gran guerra, precedida por un colapso económico y un tiempo de falsa paz. Pero lo más perturbador era la forma en que describía lo que vendría después. Una oscuridad repentina, una señal en el cielo y un engaño que haría caer incluso a los más fieles. Cuando veas el signo del dragón, pero disfrazado de cordero, ya no habrá marcha atrás, escribió. Lo acusaron de loco, lo intentaron silenciar, pero sus visiones nunca se desmintieron. Y muchas de sus predicciones, registradas desde los años 50, comenzaron a cumplirse décadas después, como si hubieran estado esperando el momento exacto. Hoy, en 2025, algunas de esas señales están apareciendo en los titulares, en los sistemas globales y hasta en los púlpitos. Pero pocos recuerdan quién fue Alois Irlmayer. Faltaba una pieza para que su advertencia cobrara sentido completo, y justo ahora empieza a encajar. Porque en la segunda parte de su visión, describió un suceso que aún no ha ocurrido, pero que ya se está preparando sin que la mayoría lo vea. Irlmayer no hablaba con adornos. Sus palabras eran directas, crudas, como quien describe algo que ya ha visto con total nitidez. En uno de sus fragmentos más citados escribió: «Entonces vi en el cielo una estrella brillante que no se movía como las demás. Primero todos pensaban que era un cometa, pero luego comenzó el caos. Muchos lo descartaron como una visión simbólica. Pero hoy, astrónomos de distintos países han empezado a debatir sobre un cuerpo celeste cuya trayectoria no encaja con las predicciones conocidas. Lo llaman informalmente el visitante inmóvil, porque no orbita como un cometa normal. Está ahí, suspendido, visible a veces desde ciertos puntos del hemisferio norte. A simple vista, apenas una luz más, pero para quienes vigilan los cielos es una anomalía». ¿Y si Irlmayer no hablaba en metáforas? Porque justo después de esa estrella brillante, el vidente describió una secuencia rápida de eventos, una crisis económica repentina que detendría el comercio internacional, una oscuridad de 3 días, no por fenómeno natural, sino por un acto humano disfrazado de tragedia, y un falso salvador que surgiría con una tecnología jamás vista, que seduciría incluso a los elegidos. ¿Parece fantasía? Tal vez. Pero cuando comparas esas líneas con lo que ya está ocurriendo, guerras silenciosas, inteligencia artificial capaz de manipular masas, nuevas monedas digitales vinculadas a identidades biométricas, el puzzle comienza a completarse. Y eso no es todo. En su visión final, Irlmayer vio un mapa. Un continente en llamas. Y un país que no sería destruido, pero que traicionaría a su propia gente desde dentro. Ese detalle fue omitido durante años, pero ahora ha salido a la luz. La parte más inquietante del testimonio de Alois Irlmayer no fue la guerra, ni la estrella en el cielo, ni siquiera la oscuridad. Fue lo que dijo después,
cuando cerró los ojos, y según quienes lo escuchaban, parecía describir una especie de mapa abierto ante él. No uno de papel, sino uno que ardía, que vi Europa cubierta de humo. El este se movía como una ola violenta hacia el centro. Francia estaba en caos. Italia sin papa. Y sobre Alemania una sombra. Pero luego sus palabras cambiaron de tono. Vi un país al otro lado del océano, grande, poderoso, pero no atacado desde fuera, sino desde dentro. Sus propios líderes vendieron su espíritu por poder y traicionaron a su gente con una sonrisa. Muchos intuyeron que se refería a Estados Unidos. Otros pensaron que hablaba de un símbolo más amplio, la caída moral de Occidente. Pero lo realmente perturbador fue su afirmación final. Ellos entregarán la llave y será usada contra todos. Años después, ese fragmento fue encontrado en una copia manuscrita de sus visiones que había sido ocultada por temor. Y ahora, cuando se habla abiertamente de monedas digitales centralizadas, de vigilancia masiva a través de inteligencia artificial y de reformas legales que permiten suprimir derechos en nombre de la seguridad, esa llave comienza a tomar forma. ¿Era literal? ¿Era espiritual? Quizá ambas. Pero si Erlmeyer estaba en lo cierto, la traición no vendrá vestida de violencia, sino de progreso, y quienes la reciban con alegría podrían estar abriendo la puerta a algo mucho más oscuro de lo que imaginan. Y eso nos lleva a la parte más espeluznante de toda la profecía. En su última visión conocida, Alois Erlmeyer ya no hablaba de guerras, ni de estrellas, ni de gobiernos. Hablaba del alma, y lo que vio no fue una explosión, sino un examen. Vi cómo millones eran puestos frente a un espejo, pero no uno normal. Era un espejo del alma. Allí no podían mentir ni fingir. Se vieron como realmente eran. Y lo que describió a continuación fue aún más inquietante. No era el juicio final tradicional. No había truenos, ni ángeles, ni trompetas. Era un momento individual, invisible, inesperado. Un instante donde cada persona sentiría el peso total de sus decisiones, sin escapatoria. Algunos cayeron de rodillas y lloraron, otros gritaron, otros simplemente desaparecieron. ¿A qué se refería? Al parecer, Erlmeyer vio que, después de la gran señal en los cielos y de la traición de las naciones, llegaría este tiempo espiritual en que la humanidad entera sería confrontada por su interior, sin previo aviso. Cada persona, una por una. No importaría el país, ni la religión, ni la clase social. Un juicio silencioso, donde las almas serían marcadas no por lo que hicieron públicamente, sino por lo que guardaban dentro. Y aquí es donde la profecía se vuelve personal. Erlmeyer advirtió que quienes vivieran en soberbia, odio o desesperanza no resistirían ese momento. Pero quienes aún tuvieran fe, aunque fuera frágil, tendrían una oportunidad. Una puerta estrecha. Pero esa puerta no permanecería abierta para siempre. En el bloque siguiente, descubriremos qué dijo el profeta sobre los días de oscuridad y el tipo de luz que protegerá a los que todavía no han sido marcados. Alois Erlmeyer fue claro. No dijo quizá, no dijo podría pasar. Dijo, vendrá una oscuridad como nunca antes. Ni una vela encenderá sin fe. Solo la luz del alma podrá atravesarla. Durante mucho tiempo se pensó que hablaba metafóricamente, pero su descripción era minuciosa. Según sus palabras, no se trataría de una simple tormenta o eclipse. Serían 3 días de oscuridad total, en los que la atmósfera cambiaría, el silencio sería antinatural, y las personas sentirían miedo incluso dentro de sus casas. Dijo que durante esos días, el sol no se vería, las comunicaciones fallarían. Afuera, voces extrañas llamarían a los que están dentro. Pero lo más perturbador es lo que afirmó con absoluta certeza. No abras la puerta, no importa lo que oigas, no serán quienes tú crees. Aquí es donde la profecía se encuentra con otras visiones de santos y místicos católicos que describieron un escenario casi idéntico. Santa Ana María Taigi, el Padre Pío y algunos monjes ortodoxos del siglo XX.
todos hablaban de lo mismo. 3 días, oscuridad, juicio. Erlmeyer dijo que solo una luz interior podría guiar en ese momento, que velas bendecidas encenderían, que los hogares consagrados serían refugio, y que, durante esos días, quienes oraran sin cesar serían marcados con una protección invisible. Todo esto suena irreal, hasta que empiezas a unir las piezas. Porque algunas regiones del mundo ya han comenzado a distribuir kits de emergencia con instrucciones que coinciden sospechosamente con lo descrito por el profeta. Y algunos científicos ya advierten que una tormenta solar podría dejar a la Tierra en completa oscuridad tecnológica. Lo que Erlmeyer dijo hace más de 70 años está empezando a tener sentido. Y lo más inquietante es lo que vio después de esos 3 días. Una Tierra distinta, pero no en paz. Alois Erlmeyer cerró sus visiones con una advertencia que hiela la sangre. Porque después de los 3 días de oscuridad, lo que vio no fue un mundo restaurado, sino uno contaminado por el miedo, la mentira y la obediencia forzada. Muchos sobrevivirán, pero no serán los mismos. Vi miradas vacías. Caminaban, comían, hablaban, pero algo en ellos había muerto. No era una muerte física, era espiritual. Era como si durante la oscuridad algo hubiera entrado en ellos. Una marca, una conexión invisible con una voluntad que no les pertenecía. Describió ciudades en ruinas donde la gente aceptaba todo con resignación, donde ya no se hacían preguntas, donde la nueva paz venía acompañada de control total, vigilancia y una promesa repetida por todos. Ahora estamos seguros. Pero Erlmeyer no veía seguridad, veía esclavitud. Lo que más le impactó fue una escena final. Un altar moderno con pantallas y una figura de aspecto benigno recibiendo alabanzas. No era Dios, era alguien más, alguien que ofrecía luz, pero que generaba oscuridad en las almas. Los que lo adoraban creían estar salvados, pero habían entregado su voluntad. Aquí se cierra el círculo, la estrella en el cielo, la traición de los líderes, el juicio invisible, los 3 días y finalmente un nuevo orden que parecerá salvación, pero será el mayor engaño espiritual jamás visto. Erlmeyer no dijo estas cosas para provocar terror, dijo que aún hay tiempo, dijo que el alma fiel, humilde, que se aferre a la oración sincera y a la verdad de Cristo, podrá resistir. Pero también dijo que el tiempo de preparación no será eterno. Y ahora, tú sabes lo que otros prefieren ignorar. No se trata solo de una profecía, se trata de una decisión. Porque como dijo Alois Erlmeyer, el mayor engaño no será externo, será interior. Y muchos lo abrazarán por miedo a quedarse solos. Tal vez el verdadero propósito de esta visión no fue anticipar el fin, sino sacudir al alma dormida antes de que sea demasiado tarde, porque los tiempos que describió ya no son parte de un futuro lejano. Están aquí. Se sienten en la política, en la tecnología, en las tensiones sociales y sobre todo en el vacío espiritual que se expande silenciosamente. Y aunque no podamos detener todo lo que viene, sí podemos decidir cómo enfrentarlo. No con pánico, no con odio, sino con discernimiento, verdad y oración constante. No importa si el mundo entero se arrodilla ante una mentira disfrazada de paz. Mientras tú permanezcas de pie ante Dios, seguirás siendo libre. Porque cuando llegue ese espejo del alma, ese juicio invisible, no importará cuántas veces fuiste engañado. Lo que importará será si al final decidiste abrir los ojos. Tal vez este video no lo verán millones, pero tú sí lo viste, y eso ya es una señal. Suscríbete ahora y activa la campanita. Porque este canal no es entretenimiento. Es una lámpara encendida para los que aún caminan en medio de la niebla. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita. Las próximas revelaciones pueden darte la preparación que muchos no tendrán.